Papá Noel o los Reyes Magos a veces se equivocan. Te traen ropa de la talla que no es o un aparato electrónico que no funciona como debería. O a veces también, en Navidad, te toca viajar para ver a la familia, pero la aerolínea decide que no va a caer esa breva. Así que hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar de tus derechos como consumidor europeo. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Este es el primer episodio de No es el fin del mundo de 2024, así que aprovecho para felicitarte el año a ti que nos estás escuchando y además para estrenar este nuevo año se ha venido con nosotros David Gómez. ¿Qué tal? ¡Feliz año, Fer! Igualmente, feliz año. ¿Llegaste a las uvas bien o no? Yo llego a las uvas bien, ya soy una persona mayor que en vez de seguir a partir de las uvas ya directamente le cuesta llegar. Pero sí, yo sé que tú a veces te cuesta, ¿eh? Sí, a duras penas este año. Yo soy buen consumidor en los vermús de Nochevieja. Y tú eres más de tardeo, ¿no? Sí, me gusta el tardeo. Luego ya la noche se te hace cuesta complica arriba, un poquito más. Se te hace cuesta arriba. Bueno, estamos en época navideña todavía y eso es sinónimo de compras, pero bueno, lo que decíamos, entre tanta comida, viajes, regalos, creo que es bueno que nuestros oyentes sepan qué derechos tienen como consumidores europeos y de qué manera están protegidos por toda la legislación que se genera en la Unión Europea. Así que, si te parece, vamos a empezar precisamente por ahí. ¿Cómo la Unión Europea protege o nos protege nuestros derechos como consumidor? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que esa política de los consumidores se ha convertido en uno de los pilares centrales de la Unión Europea. ¿De qué manera protege la Unión Europea los derechos del consumidor? Lo primero que hay que tener claro es que esa política de protección de los consumidores no es una competencia exclusiva de la Unión, porque en la práctica son los Estados miembros los que desarrollan esa política y los que velan por su aplicación y por su cumplimiento. Entonces, ¿qué papel ejerce la Unión Europea? Pues se encarga de fijar un marco común de mínimos para esos 27 países y, sobre todo, de supervisar esas políticas de protección al consumidor. Claro. Al final, la Unión elabora un cuadro de indicadores sobre el estado de los consumidores en cada estado, para ver un poco qué condiciones tienen. Pero si un país miembro quiere adoptar leyes más o menos restrictivas, eso es competencia suya, siempre y cuando no obstaculicen el funcionamiento del mercado interno, que es el pilar. Claro, aquí en España teníamos un Ministerio de Consumo hasta el último cambio de gobierno en las Exactamente. Pues, existía y era competencia también nuestra. Sí, justo. De todas formas, la Unión Europea es verdad que tiene instrumentos que facilitan esa armonización de las políticas en todos los países de la Unión. Uno de ellos es la Agenda del Consumidor, que es una iniciativa que impulsó la Comisión Europea en el año 2012 para guiar esa política europea de los consumidores. Y lo que hace la Agenda del Consumidor es más o menos fijar las prioridades y las posibles medidas que se pueden aplicar en esta área. Claro. Pero la Unión Europea también cuenta con instrumentos legislativos muy relevantes en esta materia, como por ejemplo la Directiva sobre los Derechos de los Consumidores, que entró en vigor en el año 2014 y que es la más importante en este ámbito. Que además es legislación reciente, o sea, que hablamos de que tiene 10 años o un poquito menos, tampoco tiene mucho más. Sí, justo. Creo que se elaboró en el año 2011, entró en vigor en 2014, claro. Estamos hablando de menos de 10 años. Y esta legislación europea lo que establece es, por ejemplo, una garantía mínima de 2 años en cualquier producto. Cuando tú compras cualquier regalo por internet tienes una garantía de 2 años. O, por ejemplo, también está el derecho a desistir de ese producto si no han transcurrido más de 14 días naturales desde que se compró, que siempre hay confusión de si son naturales, son hábiles, pues no, desde 14 días naturales. 2 semanas, en definitiva. Exactamente. Y eso siempre y cuando el vendedor haya informado correctamente de tus derechos, porque si no, ese plazo de desistimiento sería de 12 meses, es decir, 1 año. ¿Y esto a qué aplica, por ejemplo? Pues, por ejemplo, Fer, imagínate que has pillado un regalo de Navidad por internet y que después de... O sea, si soy... Efectivamente, somos, yo creo que cualquiera que nos oiga soy yo, literal. Claro, exactamente. Pues has pillado un regalo por internet en estas Navidades y que después de 14 días pues no te ha llegado y ya no estás interesado en él, porque no ha llegado en las fechas que tú querías y dices, pues ya desisto. O incluso que aunque lo hayas recibido durante ese plazo, pues te llega y dices, mira, ya no lo quiero, no me interesa, no me gusta. O he encontrado uno mejor y me gusta más, o lo que sea, claro, o más barato. Te bastaría con acreditar al vendedor que quieres renunciar a él, pues, por ejemplo, con un formulario que él te facilite de desistimiento. Simplemente no tienes ni siquiera que justificar una causa o por qué quieres
quieres renunciar a eso. O sea, que si yo quiero ejercer ese derecho de desistimiento durante las 2 semanas que hemos comentado, a mí me tendrían que devolver el dinero sin penalización. Eso es. Pero pongámonos en el caso, si no lo hacen, o sea, ya aquí hay movida. Claro, te lo tendrían que devolver y encima en ese plazo. Claro. Pues si no te lo devuelven, tendrías derecho a reclamar ese importe por duplicado y además una indemnización por daños y perjuicios. Pero para eso ya habría que recurrir al sistema arbitral de consumo o incluso a los tribunales. Eso es como un nivel superior. Sí. Vale, pongámonos en otro supuesto. Y si quiero devolver un producto que me ha llegado dentro de ese plazo, Sí. por ejemplo, la devolución, que esto yo que sé, en envíos de ropa, por ejemplo, es Sí. bastante mítico cuando alguien compra yo que sé, en el Shein y sitios de estos. ¿Quién paga esa devolución? Por ejemplo, ¿la tengo que pagar yo? ¿La tiene que pagar el vendedor? ¿O cómo funciona? Pues mira, ese ya es otro tema, porque si el vendedor te ha informado previamente de ello, sí es probable que tengas que hacerte cargo de los gastos de devolución del producto. Eso depende del contrato que hayas suscrito con ese vendedor. De todas formas, para resolver este tipo de dudas, la Unión Europea creó una red de centros europeos de consumidores con el propósito de facilitar ese acceso a la información de los consumidores y también la tramitación de posibles quejas que puedas tener. Claro. Incluso cuenta también con un portal llamado Your Europe en el que puedes describir tu propio caso y recibir una orientación más personalizada. Otro ejemplo muy, muy mítico que se me ocurre en estas fechas son los viajes, ¿no? Gente que vive fuera de su familia, por ejemplo, y tiene que, bueno, como el turrón, ¿no? Vuelve a casa por Navidad, eso mucha gente aprovecha, también yo que sé, hay gente que se va de vacaciones en Navidad, que aprovecha las fiestas para pasar Nochevieja en una ciudad europea. ¿Tú te has ido de vacaciones en Navidad alguna vez o...? Yo no. Bueno, dentro de España sí, alguna vez sí, con la familia y tal. Sí. Pero bueno, todavía no soy de los que pasan, por ejemplo, que cada vez yo creo que hay más gente que lo hace, pasar, por ejemplo, la Nochevieja en el extranjero. Sí. O la Navidad en el extranjero, pues me voy una semana por ahí, o yo que sé, el típico fin de Nochevieja lo paso en una ciudad europea. Pongámonos que me quiero ir, yo que sé, pues estos días a cualquier ciudad europea, a Brujas, por ejemplo. Sí, muy típico. Yo no he estado y tengo ganas de. Muy recomendable. Tú has estado, 100%, ¿no? sí. Sí. Me cayó una manta de agua increíble, pero si vas con buen chubasquero, merece la pena. Bueno, sí, tiene pinta de hacer frío, o sea que no esperaba menos. Pongámonos eso, que quiero irme a Brujas con los mercadillos de Navidad, pero mi vuelo Madrid-Bruselas se retrasa o se cancela. ¿Existe protección por parte de la Unión Europea para gente como yo, para un pasajero que se queda ahí tirado? Desde luego. Mira, los derechos de los pasajeros aéreos de la Unión Europea se aplican a todos aquellos vuelos que tengan como origen un país de la Unión Europea independientemente del destino. Vale. Es decir, un Madrid-Bruselas es evidente que aplica los derechos de los pasajeros europeos. Pero también aplica un Madrid-Abu Dhabi o claro, un Madrid-Nueva York, que ¿no? también es bastante típico en Navidad. Sí. Pero también se aplican aquellos vuelos que, saliendo de un tercer país, que no pertenezca a la Unión Europea, lleguen a un país de la Unión Europea y estén operados por una aerolínea de la Unión Europea, que esto es importante, muy importante de hecho. Porque, por ejemplo, si tú vuelas desde Londres a Madrid con British Airways, con la aerolínea británica, y sufres alguna incidencia, no se te aplican las normas de la Unión Europea. Pero si volaras con Iberia o con Ryanair, que sí son de la Unión Europea, sí se te aplicaría esa normativa europea. Entonces, ¿qué derechos tienen los pasajeros de la Unión Europea? Pues si te cancelan el vuelo, tienes derecho a elegir entre reembolso, transporte alternativo o regreso. Además, si te han comunicado la cancelación con menos de 14 días de antelación, que suele ser bastante habitual, puedes exigir una indemnización, salvo que la cancelación se produjera por causas extraordinarias inevitables para la aerolínea, es decir, que no pudiera volar porque las condiciones meteorológicas o que el aeropuerto está cerrado porque acá hay una nevada del copón, que a veces en invierno pasa. Eso es. Luego está el caso de los retrasos. Si un vuelo se retrasa al menos 5 horas, tienes derecho al reembolso total del billete. Y si llegas a tu destino con 3 horas de retraso, al menos, puedes exigir una indemnización, salvo que sea de nuevo por causas extraordinarias e inevitables. Ya. A mí me pasó, el año pasado ya, en 2023, que venía de Cracovia a Madrid, pasando por, creo que era Múnich o Frankfurt o algo así, y se canceló el vuelo Cracovia-Múnich, creo que era. Sí. Y eso nos
claro, en Cracovia ahí tirados y nos tuvimos que meter nos tuvimos que ir a un hotel, luego al día siguiente salimos y era con Lufthansa, o sea, que también era una aerolínea europea. Entonces, bueno, cosas que pasan al viajar. No sé si también porque lo digo porque hay mucha gente que también aprovecha esas fechas para viajar en tren o en autobús, quienes tienen menos medios. El mítico viaje, claro, que haces ahí. Un saludo a los estudiantes, ¿no? que nos escuchan, que a veces hay que viajar en autobús en estas fechas. ¿Aplican los mismos derechos, otros? ¿Cómo funciona esto? Pues es diferente, Fer. Es verdad que el caso de los buses es más parecido al de los pasajeros de avión, porque basta con que un viaje tenga como origen o destino un país de la Unión Europea para que te apliquen la normativa comunitaria. Sin embargo, en el caso de los trenes es bastante diferente, porque las normas de la Unión Europea sobre los derechos de los pasajeros ferroviarios solo están garantizadas en aquellos viajes transfronterizos, es decir, viajes nacionales no aplica o puede no aplicar, es decir, sí se pueden aplicar, pero... Depende también de lo generoso que sea el país. Exactamente, se pueden aplicar excepciones, bastantes excepciones, de hecho. Pues en esos viajes transfronterizos que se desarrollen íntegramente entre países de la Unión. O sea, que no tienen por qué aplicarse en desplazamientos donde el destino sea un tercer país o donde alguna parte del trayecto se desarrolle fuera de la Unión Europea. En ese caso, esos países podrían decidir también no aplicar esta normativa comunitaria. Entonces, ¿qué derechos tienen los pasajeros ferroviarios en la Unión Europea? Pues imaginemos que cogemos un tren de París a Bruselas y te lo cancelan. Sí. Estamos hablando de un trayecto que se desarrolla íntegramente en territorio de la Unión. Pues si llegas a tu destino con más de 1 hora de retraso, puedes pedir que te reembolsen el billete. Aquí es un plazo más acotado que, por ejemplo, que en los aviones. Pero ponte que estás en un Interrail y que tienes que coger otros trenes y que por culpa de perder el de Bruselas, pues no llegas a otros destinos, ya crece la bola. Pues también puedes continuar o modificar tu viaje sin costes adicionales. Ya. Jolín, qué interesante. En cualquier caso, bueno, resulta evidente que la Unión Europea dedica bastantes recursos o tiene cierta preocupación por esa protección a los consumidores. No sé si es equivalente o puede ocurrir en otros estados. Entiendo que la Unión Europea como que le ha puesto una prioridad y que aquí somos muy proteccionistas y muy garantistas con el consumidor. La pregunta que me surge con esto es por qué ahora mismo la protección de los consumidores es una prioridad tan importante dentro de la Unión, o sea, porque se ha tomado en tanta consideración esta cuestión que parece un poco, o puede parecer un poco banal en principio. Sí, pues por varias razones. Primero, por una cuestión estrictamente política. Al final, la protección de los consumidores tiene que ver con la propia esencia del proyecto europeo. Claro. Pensemos que uno de los grandes propósitos fundacionales de la Comunidad Económica Europea en 1957, si no el principal, era la creación de un mercado común. Sí. La protección de los consumidores, si lo piensas, es una condición indispensable para la realización de ese mercado único europeo. Es verdad que inicialmente la CEE, la Comunidad Económica Europea, no prestó demasiada atención a la protección de los consumidores. Sin embargo, a partir de los años 70 sí que se empieza a plantear la idea de que proteger al consumidor es una manera de avanzar en el funcionamiento del mercado interno y en el proceso de integración europea. En la práctica es armonizar el mercado. Si tú, como consumidor, tienes derechos diferentes según el país, el mercado no está unificado. Claro, y no funciona correctamente. Eso es. Entonces, en 1986, la protección de los consumidores apareció recogida por primera vez como un objetivo de la Unión Europea en el Acta Única Europea. Y esa protección ha crecido tanto que a día de hoy está reconocida como una competencia propia de la Unión y como un derecho fundamental dentro de la organización, en esa Carta Fundamental o en esa Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero la protección de los consumidores no solo obedece a cuestiones políticas, tampoco podemos olvidar el peso económico que tiene el consumo interno dentro de la UE. Claro. Porque fíjate en este dato, Fer, solamente en 2020 el gasto de los consumidores representó el 56% del Producto Interior Bruto de toda la Unión Europea. Es decir, más de la mitad del PIB de la Unión viene del consumo interno. Consumo, claro. Entonces sí, entiendo que es importante. Incluso para los turistas extranjeros, que hay muchos turistas que viajan por varios países europeos, pues claro, que también que tengan unos derechos parecidos en todos sitios. Efectivamente, al final es lo que comentamos, la Unión necesita proteger a sus consumidores para estimular esa demanda, para potenciar el mercado interno e impulsar su propia economía. Y más en un contexto como este, donde la reactivación económica tras la pandemia, la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania y la inflación han amenazado con reducir precisamente
precisamente ese consumo. Y por supuesto, la política de protección de los consumidores también es una forma de blindarse frente a la competencia de otros actores internacionales. Por ejemplo, ofrece una garantía de calidad y de seguridad frente a las importaciones más baratas de China o a productos con menos controles de calidad como los que pueden venir de Estados Unidos o de Reino Unido. Sí, en definitiva, el proteccionismo a través de los mecanismos técnicos, por así decirlo, igual que los controles sanitarios, que eso también te generan protección del mercado. Bueno, esta cuestión de los consumidores fue uno de los principales problemas entre Londres y Bruselas, por ejemplo, cuando se tuvo que negociar el Brexit, bueno, porque estaba el tema aduanero y demás en Irlanda, aquí lo hemos comentado en este podcast otras veces, y eso, claro, venía por la diferencia entre requisitos técnicos y legales que debían cumplir los productos, bueno, entre Reino Unido y la Unión Europea y tal. ¿Y qué medidas ha venido adoptando la Unión Europea en materia de protección de los consumidores durante los últimos años? Pues hay bastantes. De hecho, la Unión Europea en los últimos años ha intensificado esa estrategia de protección a los consumidores y una de las principales medidas ha sido precisamente la adopción de una nueva agenda del consumidor para este periodo 2020-2025, en la que se han establecido como prioridades la asistencia a personas afectadas durante la pandemia del COVID, que ahí sí que ha habido problemas para bastantes consumidores, la garantía de acceso a productos ecológicamente sostenibles, que también es una prioridad para la Unión en ese mercado común, y la protección frente a abusos en el entorno digital, entre otras cuestiones. Sí. Luego hay otras decisiones muy importantes en las que no solemos caer, pero que cambian radicalmente nuestro día a día. Y de hecho, una de las más sonadas, seguramente la gente cuando lo escuche sí que va a reparar en ello, fue la eliminación en 2017 de las tarifas de itinerancia en toda la UE, o sea, del roaming. Eso te iba a decir, que ese es el famoso roaming que existía, no sé, hasta hace poco, no tanto. No tanto. Yo recuerdo tener que irme a, yo que sé, a Londres y estar con el run de si pagaba roaming o no. De la tarjeta y no sé qué, sacarte una tarjeta, ver los datos, o si no, irte a una cafetería a buscar wifi. Efectivamente, sobre todo la búsqueda desesperada. Es un drama fuera de Europa, ¿no? Buscar wifi y claro, al final tener los datos de tu país en el teléfono cuando viajas en cualquier sitio de la Unión Europea, eso fue un puntazo, vamos. Sí, completamente. Yo lo noté muchísimo cuando hice viaje por Croacia y yendo de Dubrovnik a Split, hay como 10 minutos en los que pasas por la frontera de Bosnia. Sí. Y entonces tienes que estar atento porque si no, llega un momento en el que ahí sí que aplica roaming y si gastas datos se te va la tarifa enormemente. Y ahí empiezas a valorar lo que supone que puedas llamar a móviles de cualquier país de la Unión sin tener que pagar recargos abusivos como sucedía antes. Otra medida concreta que se ha aplicado en estos años fue la creación de un protocolo para combatir la calidad dual de los productos alimenticios, que es lo que se genera cuando un producto envasado de la misma forma tiene peor calidad en un país o en otro del mercado único europeo. Y bueno, recientemente hemos visto cómo el Parlamento Europeo adoptaba una resolución para llevar equipajes de mano en los vuelos sin costes adicionales, que es un tema que ha tenido también bastante... Sí. Aquí que hemos hablado de aerolíneas, esa es otra batalla, la de que cada aerolínea decide un poco cómo... Si tu maleta, o mochila, maletas a veces no caben muchas, vale o no, puedes subir o no, cómo debes subir, si tienes que pagar un recargo, si tienes que pagar otro, y mucha gente se quejaba de que al final las aerolíneas abusaban y abusan de ese tipo de requisitos y que la Unión Europea debía un poco poner orden en eso. Sí, sobre todo eso, aerolíneas de bajo coste, que el billete te sale muy barato, pero luego tienes un precio del equipaje de mano que es abusivo. Claro, luego te clavan 20 euros por llevar la maleta y volver a trasladar total. Y al final te sale hasta más barato volar con la que ya te lo permite que con esa otra aerolínea. Claro. Pues precisamente el Parlamento Europeo aprobó recientemente, creo que fue en octubre, una resolución para que los equipajes de mano no te cuesten más, no lleven consigo un cargo adicional. Es verdad que esta resolución no es vinculante, pero sí que refleja el empeño que están poniendo las instituciones europeas en garantizar los derechos del consumidor frente a posibles abusos como este. Pues sí, como viajero, eso estaría... Es un buen primer paso. Eso estaría bastante bien. Pues nada, David, muchas gracias por contarnos todos esos detalles e incluso curiosidades, ¿no? Sobre los derechos que tenemos como consumidores y cómo podemos... no iba a decir comerciar, ¿no? Pero consumir dentro de Europa, viajar dentro de Europa y estar un poco protegidos. Sí, eso es. Nada, un placer. Y gracias también a la Comisión Europea, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. Nosotros te seguiremos contando aquí lo que ocurre en el mundo, en este podcast. Muchísimas gracias por escucharnos y por vernos a través de YouTube. Y aquí nos tendrás, tanto esta semana como las próximas, en No es el fin del mundo.
EO me explica, en No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.